La primera impresión que me da al leer tu libro, Alexandra, es, supongo que te la deben haber dicho varios, que si bien está presente en todo el texto el psicoanálisis, no hace falta ser un erudito sobre el tema o tener, digamos, una gran formación para poder disfrutarlo o captar las reflexiones. La pregunta concreta es, ¿cómo lo concebiste al libro? ¿Qué te propusiste, qué te propusiste como objetivo a la hora de empezar a escribirlo? A mí me da la impresión que en el subtítulo Elogio del Incierto ya hay algunas pistas al respecto. Sí, no sé si tengo tan claro un objetivo que me haya propuesto desde el inicio, ¿viste? La escritura también por momentos se va llevando, más allá de que uno tenga una idea general del libro. Sí. En relación a lo que vos señalás, que es la idea de que no hace falta ser psicoanalista para poder leerlo, efectivamente sí es algo que yo me propongo, no te diría consciente o voluntariamente, pero sí tratando de resistir a mis propias taras, digamos, en relación a hablar solo para un gueto. Es algo que a mí eso me molesta mucho, los psicoanalistas que hablan entre sí, que no pueden decir las cosas de otra manera, no me refiero a conceptos que no se puedan decir. Una cosa son los conceptos que no se pueden decir de otra manera y otra cosa es cierta manera de decir las cosas que, como sabemos, tiene que ver con cierta jerga o cierta, sí, ¿no? Como hablarle a los mismos del gueto. En relación a eso, yo vengo pensando eso también como un tema, digamos, ¿no? Es un objeto para mí de reflexión también, cómo se habla, cómo se dice, cómo se transmite. Eso te diría que es algo que me interroga desde siempre. Por suerte creo, como decís, que me fueron diciendo que me sale eso que no quiero que, ¿no? Que me sale bien en ese sentido, que no, porque eso sí lo he escuchado. Y me parece que justamente, no sé, tiene que ver con eso, con que eso mismo para mí es un objeto de reflexión, cómo decir y cómo transmitir. Y en relación a la concepción del libro, porque me parece, si mal no recuerdo, sí. Que creo que en la introducción vos planteás como que los capítulos, digamos, algunos fueron escritos por distintas cuestiones, me parece, ¿no? Por distintos... Sí, lo que el libro tiene, como vos bien señalas, distintas zonas, podríamos decir, ¿no? Como una primera zona de como si yo dijera una base a partir de la cual voy a hablar, que es como la zona más estrictamente psicoanalítica en el sentido del amor de transferencia. Y después hay un par de capítulos, y yo tampoco si no recuerdo mal, un par de capítulos en el medio que tienen que ver con intervenciones sobre el estado actual de cosas, me parece, ¿no? En relación al amor. Sí. Amor propio, consentimiento, no me acuerdo, amor tóxico. Sí. Entonces, esos capítulos son intervenciones que quizás venía haciendo o terminé de desarrollar para el libro, y después un cierre que tiene que ver con los efectos del psicoanálisis en mí, podría decirlo así, no sé cómo llamarlo. Pero sí, fue concebido de esa manera, digamos, ¿no? Como vos decías al principio, no es un libro dirigido solamente a psicoanalistas, tampoco es un libro de divulgación de psicoanálisis, me parece que tampoco es eso. Claro. Es un libro sobre el amor cuya tesis central es que justamente no se lo puede definir, es decir, clasificar. Exacto. Exacto. En algún pasaje afirmás que lo amoroso irrumpe por fuera de tiempo y lugar. ¿Qué relación hay entre estas cosas, ¿no? Entre lo que el amor irrumpe por fuera de tiempo y lugar y de que no se lo puede clasificar? Sí, como vos decís, es la tesis principal del libro, que yo también, digamos, no sabía si me iba a salir, porque hasta que no hay lectores, pues no sabés si lograste lo que quisiste hacer, que es efectivamente que eso se mantenga así, ¿no? Porque yo decía, bueno, uno está escribiendo un libro de, no sé, 200 y pico de páginas para decir que no hay modo de decir el amor. Bueno, eso también hay que
que lograr decirlo, no sé cómo, digo, tiene que tener ese efecto, no es que alguien, si yo digo eso en el inicio, después alguien cierra el libro y sabe que es el amor, entonces eso no me salió, ¿no? Está bien, Me parece que también por las lecturas que fui recibiendo, la gente cierra el libro y queda con inquietudes más que con certezas, o con pudiendo pensar algo de lo incierto más que con certezas, o habiendo diluido ciertas certezas que incluso podrían estar en el libro, ¿no? Porque el libro también puede producir ciertas certezas por momentos, porque uno no puede vivir por fuera de las certezas todo el tiempo. Entonces, el asunto es que después que se puedan diluir a sí mismas, que no queden fijadas, que no queden, coaguladas, porque me parece que contra eso me pronuncio, ¿no? Contra la tendencia a coagular, a ser asertivos. Viste que hoy en día, no es algo de hoy, que pues tengo 50 años y la verdad que no es algo de hoy, pero en relación al amor, quizás sí está muy asediado el amor. ¿Y por qué tu necesidad claro, y por qué esa necesidad de polemizar, digamos, contra la idea de conceptualizar al amor? ¿Por qué consideras que no hay que conceptualizarlo, digamos? Sí, porque me parece que en cuanto lo conceptualizás, lo disciplinás y lo normalizás. Lo haces norma. Que eso es lo que se produce. Lo que quiere decir es, no hay modo de que no se produzca eso en cada época. O sea, cada época tiene su normativa sobre el amor, sobre realidad, sobre Eros, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de amor, de deseo, de cuerpo. Digamos, cada época tiene sus prescripciones y sus normativas, ya lo sabemos eso, es imposible que no las haya, y sus moralismos. El asunto me parece novedoso, que yo vengo pensando, es que en esta época esa normalización proviene de los propios pares, y el disciplinamiento proviene de los pares, no de las instituciones que desde siempre están destinadas a eso. Claro. Sí siguen funcionando como eso, pero digo, la iglesia, la escuela, la familia, ¿no? Todas las instituciones que sabemos que están destinadas o que están hechas para disciplinar, normalizar, normativizar, bueno, ahora todo eso viene de los pares. Y en nombre de la emancipación, me parece que la pequeña vuelta del asunto es esto, claro, ¿no? Que es en nombre de la emancipación, o que surge o emerge de movimientos emancipatorios, como por ejemplo los feminismos. A mí eso me llamó mucho la atención, porque en disciplinamiento hubo toda la vida y va a seguir habiendo, lamentablemente, pero el asunto es de dónde salía ese disciplinamiento y cómo se resistía a ese disciplinamiento. O sea, qué modos de resistencia se podían ubicar en relación a eso. Sos muy crítica de la noción de amor propio y de las técnicas de autoayuda. Creo que más o menos está en el mismo capítulo, más o menos la reflexión van en la misma sección. ¿Me podrías decir por qué, digamos, o adelantarnos algo para quienes no leyeron el libro? Sí, me parece que me pronuncio, como vos decís, vehementemente en contra de esos discursos, porque son discursos voluntaristas, individualistas, productivistas. Me parece que apuntan a eso, a que el sujeto sea un sujeto de la voluntad, a que querer es poder. Son discursos que tienden a su vez a culpabilizar mucho a los sujetos, digamos, ¿no? Porque el discurso es querer es poder, básicamente, ¿no? Con matices, pero básicamente es siempre el mismo. Y que si alguien no logra eso, entonces es responsable de su propio, entre comillas, fracaso, ¿no? Y deja por fuera una cantidad de condicionamientos sociales, económicos, de clase, ya sabemos, ¿no? Entonces son discursos que son individualistas, que tienden a que el sujeto no pare de producir, que no pare nunca de producir felicidad, lo que sea, que se ponga ahí en el lugar de la producción, ¿no? Porque también se lo insta a que produzca su propia felicidad. Y por supuesto que yo leo eso propio en el sentido de la propiedad privada, digamos, ¿no? Que es como va en el mismo sentido, me parece a mí, que es ser dueño de sí mismo, una cosa así, ¿no? Como
Sí, hazte dueño de ti mismo. Y me parece que son discursos además que rompen con los lazos comunitarios que ya están bastante rotos por otra parte, pero que tienden a aislar más a los sujetos, digamos, o sea, dejarlos en una soledad muy complicada. Una soledad que, digamos, estamos hablando de una soledad, más que de una soledad yo diría de un aislamiento, ¿no? Y tiende eso, a aislar a los individuos, para decirlo más técnicamente, o sea, de alguna manera dejarlo... de alguna manera como que profundiza el individualismo en la sociedad, digamos, en la que estamos. Sí, para mí sí. Es como el individualismo y lo que eso implica, que es tender a distanciarse de los otros y a no poder construir ningún tipo de lazo comunitario, que como sabemos tiene sus conflictos, por supuesto. Obvio. No estoy diciendo que los lazos comunitarios son la panacea, pero justamente los lazos comunitarios no eluden los conflictos, mientras que estos discursos pretenden que no haya conflicto. Y en nombre de eso arrasan con la posibilidad del lazo con el otro. A la caracterización de lo tóxico, en el sentido de las relaciones tóxicas, le dedicás varias páginas. Si mal no recuerdo, creo que viene después de la utilización que haces del concepto de farmacón, esto de veneno y remedio a la vez, que lo utilizás para analizar las relaciones afectivas. Nada, me gustaría una reflexión sobre eso porque me pareció un pasaje muy interesante del libro. Sí, a mí me parece que no hay que olvidarse que el que instaló el concepto de amor tóxico, personas tóxicas, etcétera, etcétera, es un pastor evangelista. No me que es esta Mateas. No me parece menor en el sentido en que es efectivamente una evangelización, ¿no? Es un discurso evangelizador. Es un discurso muy fácil, digamos, no todo el mundo se instala ahí, dice el tóxico es el otro, y en el mismo sentido de lo que decíamos antes del individualismo, me parece que eso también apunta a señalar al otro como tóxico y a tratar de huir de, ¿no?, el contacto con personas tóxicas. Claro. Como si esa toxicidad no nos tocara a nosotros. Viste que esos discursos nunca se enuncian como que uno podría intoxicar al otro. No, claro. El tóxico es uno, siempre es el otro. Y además personas tóxicas que, más allá de que uno... Ay, perdóname, espera. Todo bien. Más allá de que uno pueda identificar que hay gente que no sé, muy pesimista, no sé. Me parece que lo que esos discursos instalan es otra vez ese individualismo y la imposibilidad de pensarse a uno mismo en esa posibilidad de intoxicar al otro, de dañar al otro. Diría que con la pandemia se resignifica. Si vos te fijás, hay mucha gente que no se piensa a sí misma como posible portadora del COVID y entonces siempre se está defendiendo del otro, pero nunca cree que es uno el que puede contagiar. No sé, ¿no? Eso se vuelve a resignificar con la pandemia. Entonces me parece que el concepto de fármaco, que a mí me gusta muchísimo, que es que está en Platón, yo no soy una estudiosa del concepto, simplemente que lo encontré también leyendo Platón y después Derrida lo retoma. Me parece que es hermoso porque además lo que ubica Derrida es que ese concepto, esa palabra, cuando se fue traduciendo fue perdiendo ese choque que tiene, que no es una contradicción, sino que es al mismo tiempo veneno y remedio, que no es primero veneno, después remedio, primero remedio, después, sino que es al mismo tiempo. Cuando Derrida dice que eso se termina traduciendo por remedio o por fármaco, como ¿no? Fármaco terminó siendo fármaco, y el fármaco es un remedio. Claro. Me parece que recuperar esa ambigüedad o esa no es ambigüedad estrictamente, ¿no? Como ese complejidad, ese doble sentido de la palabra, o el sentido antitético de una misma palabra, como diría Freud. Me parece que es interesante para pensar el amor, porque uno efectivamente se intoxica del otro
intoxica al otro en el sentido de que uno se afecta, ¿no? Uno es afectado por el otro, uno afecta al otro, y como afectación no estamos diciendo que es negativo, justamente por lo que decíamos antes, es Claro. así son los lazos con el otro. Justo tocaste el tema muy por arriba de la pandemia y Sí. te quería consultar, porque el libro salió sobre fines del año pasado, ¿no? Si no me recuerdo. En octubre, sí. Vos lo terminaste, no me acuerdo ahora, pero me parece que ahí... ¿En algún momento dudaste en agregar algo más por el tema pandemia? Dijiste, no, lo termino acá y sale sí o sí, porque digamos... No, es algo muy novedoso lo que pasó el año pasado, digamos, con esto. No, y además nos atravesó a todos así de una manera tremenda, porque yo venía escribiendo muy canchera y cuando vino la pandemia dejé de escribir cuando empezó, claro. O sea, dejé de escribir 2 meses, o sea, no podía leer, no podía escribir, no podía nada, solo atender pacientes, pero no podía seguir en eso, en lo que estaba como, uno puede decir, yo estaba metida en una cosa, que era la lectura y la escritura al mismo tiempo, porque a veces leo y escribo, y eso se cortó, obviamente, porque el cimbronazo de la pandemia, bueno, como sabemos, ¿no? Nos tiró, nos afectó tremendamente, y después pude recuperar la escritura 2 meses después, y terminar el libro, y entonces sí pensé si escribir una especie de coda o epílogo para hablar de la pandemia, incluso para dejar como un registro en el libro de ese momento, ¿no? Sí. Y después decidí que no, que el libro se terminara como estaba, y que en todo caso en un próximo libro, como la pandemia va a seguir, claro, sí. Y los efectos también van a seguir, porque también es difícil decir algo en el medio ¿no? Del asunto. Y sí, digamos, o se dice demasiado, también. Claro, exacto, se dice demasiado, y exacto. Entonces digo, ¿qué podía decir ahí? Digamos, se dijo mucho, también se atiborró de sentido todo el asunto. Elogio del incierto, de hecho, surge de una reseña que yo hice de un libro de Andrés Furmantel, pero en realidad surge más porque, como vos decís, entre que yo terminé de escribir el libro, estaba la pandemia, y yo tuve muchas entrevistas sobre la pandemia en esos meses. Claro. Y en una tuve que era una charla que daba en Rosario por Zoom, obviamente, pero había que ponerle un nombre a la actividad. Y yo le puse, me acuerdo, cartografía, si no era cartografía, no me acuerdo si era cartografía, pero algo así como cartografía del incierto, o algo así, porque obviamente el incierto volvió a cobrar fuerza con la pandemia. Volviendo a la cuestión de estas, no sé, reflexiones o orientaciones que intentan normalizar al amor, al igual que en psicoanálisis, una erótica contra natura, vos polemizás fuertemente con esto, y bueno, ha dividido un poco aguas dentro del feminismo tus posiciones. Sí. Ya estaban divididas. Ya estaban divididas, pero como que le echaste más hasta el fuego. Creo que una de las tantas razones de algunas de las críticas enconadas hacia tus posiciones, me da la impresión, es porque afirmás que la lucha contra el machismo también involucra a los varones. Es decir, que no es solo una cuestión de la mujer. ¿Observás algo de eso? Digamos, y por ejemplo, no sé, para darte una pregunta que se me viene a la mente ahora, ¿qué pensás de la participación de los varones en actividades impulsadas por las mujeres, como puede ser, no sé, una marcha, una movilización? Viste que hay sectores que dicen, no, exacto. No, me parece un disparate que no participen los varones, porque justamente eso sería abonar a los esencialismos que el feminismo, que a mí me interesa, intenta también diluir los esencialismos, digamos. Me parece que una de las luchas de los feminismos históricamente fue luchar contra la esencialización de la mujer. Me parece que la esencialización es algo que hay que diluir también en relación a los hombres, porque una cosa va con la otra, no tiene ningún sentido diluir los esencialismos de las mujeres y no diluirse el de los varones también, digamos. Me parece que eso para mí es una obviedad, pero bueno, se ve que no lo es.
no sé, me parece que los feminismos tienen una historia enorme y no se puede pensar que el feminismo empezó ahora, cuando cada uno llega, digamos, ¿no? Me parece que hay una historia del movimiento, de los movimientos, porque siempre hubo heterogeneidad en el movimiento feminista, siempre hubo feminismos. Entonces me parece, a mí me parece un disparate que no participe. Digo, es un asunto que los atañe a ellos también, porque estamos luchando contra los varones. Estamos luchando me parece que se trata de denunciar o de evidenciar, bueno, todo lo que voy a decir ahora a mí me resulta una obviedad, por eso preferiría no extenderme en eso, porque voy a decir obviedades. Me parece que el asunto es también ver los lugares de poder que se ocupan, porque si no, la idea es que esto es algo que atañe solo a las mujeres, ¿no? Que el feminismo es un movimiento de mujeres solamente. Sí, Otra cosa, ¿no? Si estamos luchando también contra las asignaciones, o sea, contra el biologicismo, contra la anatomía, ¿cómo se sabe que hay un hombre en una marcha? ¿Cómo se sabe que es un hombre? Claro. Bueno, ¿no? Eso también es algo que a mí me preocupa, porque pasamos de decir cada uno se percibe como quiere a señalar genitales en las marchas, en las intervenciones públicas. Es muy notable porque hay muchas cosas que digo yo que si las dijera un varón no pasarían. Claro, sí, obvio. Antes. Bueno, sí, me parece sí. Que es entonces, ¿cómo sabes que es un varón? Si se autopercibe mujer ese varón. Ahí en torno a eso, un pasaje irónico que tuyo en el anterior libro que me gustó cuando mencionás en qué beneficia a las mujeres que una mujer llegue a dirigir el FMI, por ejemplo, digo, como un... Claro, pero se sacan de encima una cantidad de variables o se denuncia. Yo una vez vi una persona que se dice feminista denunciando que en el Vaticano no había mujeres. Bueno, te juro que parecía una cosa de Capusotto. Sí, pero eso es un chiste, ¿no? Es una parodia. Yo no pude sino leerlo en esa clave, porque me parece como... No era una parodia. No, lo decía en serio, obvio. No, es como señalar, viste, no sé, el otro día una chica hizo un chiste muy interesante en Twitter porque había una foto de todos los nuevos personajes periodistas de La Nación Más. Sí. Todos, no sé, como si yo te dijera, no me acuerdo ahora quiénes eran, todos de derecha. Sí. Una chica puso la foto y dijo, faltan mujeres de derecha en esa foto. No faltan mujeres de derecha, porque hay mujeres de derecha, ¿no? Entonces la idea de que solo cuando vos decís faltan mujeres en una foto, también ubicar otras variables, ¿no? Que me parecen fundamentales, porque cuando se pusieron o cuando se emocionaron con el discurso de los Penato en 2018 con lo del aborto. Claro, sí. Ella votó, o el día anterior, no me acuerdo, votó una ley que iba a empobrecer a millones de mujeres. Exacto. Sí. Es muy notable eso, muy notable. No recuerdo si lo abordás en el libro, me parece que no, y quizás en el primero sí, pero bueno, me interesa sí tu opinión sobre este tema, sobre el lenguaje inclusivo, ¿qué opinás? ¿Qué opinás? Mira, no tengo mucha opinión en el sentido que justamente no me interesa opinar. Si escribo algo me interesaría, no sé, leer, pensar, opinar. Lo único que yo podría decir es que cada uno lo use como quiera. Me molesta muchísimo cuando las persecuciones a los que no lo usamos, las denuncias, ¿no? Como si uno, porque no usar el lenguaje inclusivo, fuera, no sé, transfóbico, viste que realmente sí, te lo dice. uno es acusado. Estoy en contra de esas persecuciones policiales, no sé cómo se dice. Estoy en contra de esa vigilancia. Me parece que el lenguaje inclusivo viene justamente a mostrar una resistencia a ciertas cuestiones, y en cuanto se torna obligatorio o norma,
ya deja de tener ese poder de resistencia. Me parece que, como siempre, también me divierte mucho cuando se quejan de que la RAE no lo incluyan. A mí me parece que lo mejor que puede pasar es que la RAE no lo incluya, porque en cuanto lo incluye lo transforma en norma. Y si hay algo que estamos tratando de mostrar es que va, justamente, el lenguaje inclusivo va a cuestionar la norma. Entonces yo lo pienso así. Me parece que a mí me preocupa cuando se torna obligatorio. Volviendo al libro, sobre el final reflexionás respecto al rol que juega la risa en las relaciones. Sí. No sé si utilizás esta palabra, pero me da la impresión que le das un carácter disruptivo. Sí. ¿Por qué? Yo ya lo sé porque lo leí, pero me gustaría que lo sí. Bueno, porque porque la risa, me parece que la risa no voluntaria, por supuesto, siempre Obvio. Es una risa hallada, no buscada, sí. ¿no? También es una resistencia al poder, es el modo, como no hay afuera del poder, me parece que el asunto es cómo agujerear un poco el poder, cómo resistirse al poder. Y me parece que esos son pequeños lugares, ¿no? Donde efectivamente se encuentra la resistencia. Y como también hoy en día yo noto mucha solemnidad en muchas causas y muy poca risa, muy poca posibilidad de reírse, también me parece que es un asunto ese a revisar, ¿no? ¿Por qué tanta solemnidad para sostener una causa? Está bien, porque la solemnidad, hay una frase de Lacan que me la encontré hace muy poco, ¿Es de Lacan? A ver, sí. O es de Andrew Formantel. Ay, bueno, espera, ahora después te la busco, pero algo así como que el poder necesita la solemnidad para sostenerse. Es muy interesante. Espera, te la estoy buscando porque la tengo en una nota acá. ¿No? Es interesante eso, que el poder necesita la solemnidad. Efectivamente, estoy muy de acuerdo con eso. Entonces, lo otro del poder no hay fuera del poder, pero sí hay resistencia al poder. No, es de Andrew Formantel. El poder necesita solemnidad para ejercerse. Ahí está. Buenísimo. Es muy interesante. Y efectivamente, todo el libro del chiste de Freud, que no es chiste la palabra en alemán, pero no importa, está construido en función de cómo agujerear, mira, para decirlo un poco más sanamente, cómo hacerle un agujero al otro un rato, ¿viste? Para que no se nos venga encima. Sí, está bien. Una de las impresiones que me dio al leer el libro es que como que lo recorre una concepción existencialista frente a la vida en el sentido filosófico, ¿no? Y una frase que anoté para consultarte, que la verdad que me pareció buenísima, es esto de habitar la fragilidad es mucho más emancipatorio que pretenderse empoderado. Digamos que de alguna manera puede ser que resuma el mensaje que querés dar, si es que querés dar un mensaje, ¿no? No quiero dar ningún mensaje, pero bueno, el mensaje se produce aunque yo no quiera. Claro. O sea, no es mi intención dar un mensaje, pero sí, me parece que sí, que en todo caso te diría, no quiero dar un mensaje, pero sí es cierto que esa frase que se me ocurrió en una entrevista, de hecho, no la había dejado antes, en una pregunta que me hicieron, se me ocurrió. Me parece que es un modo también que produce mucho alivio, ¿viste? En esas posiciones que se pretenden. Eso, ¿viste? Que hay como una cantidad de discursos que te combinan a sostenerte todo el tiempo en una posición segura, certera, empoderada, por más que no te guste el concepto de empoderamiento, que yo lo detesto, pero viste que hay modulaciones de eso mismo. Que es ahora nosotras podemos, bueno, me parece que sostenerse ahí es muy difícil y es también ponerle, en este caso a las mujeres sobre todo, ¿no? También otra vez un deber ser, que es nosotras podemos, nosotras no nos callamos, nosotras vamos para adelante, me parece que está bueno
eso que dije, evitar la fragilidad, pensarse, permitirse, vacilar, no tener las cosas tan seguras siempre. La última, en realidad... No aferrarse tanto. Está bien, está bien. La última, Alexandra, más que una pregunta, es una recomendación. A ver si... Porque en el libro citás un montón de obras y me gustaría si nos podés recomendar 2 o 3 textos, ya sea de literatura o de alguna disciplina, como puede ser el psicoanálisis o lo que fuere, como para abordar algunos de los temas que vos tomás en el libro. Mira, me resulta muy difícil porque el libro es excepto de lecturas de muchos años, por un lado, no lo digo en términos, digo que ni siquiera podría yo misma recuperar todas esas lecturas, porque como son temas que yo vengo pensando hace mucho tiempo en distintos espacios, en la facultad, en el grupo de estudio, yo en general mi modo de leer es como abrir un libro y ver a qué otras referencias me va llevando. Por supuesto que lo de Andy Furmantel, que irrumpió en la escena argentina hace un par de años, es un acontecimiento. Me parece que ella tiene un estilo muy interesante también de transmitir el psicoanálisis. Ahora está por salir un tercer libro, acá en castellano digo, ¿no? Ella trabajó muchos años con Derrida, pues, bueno, ella se murió muy joven en un accidente, pero Elogio del riesgo a mí me parece un libro, que uno puede decir, es un libro que es un acontecimiento. Y si bien yo me encontré con ese libro ya avanzado, el mío, quiero decir, ese libro salió el año pasado y yo lo que escribí en el mío lo vengo pensando hace mucho tiempo, ¿no? Por lo menos las primeras partes, digamos, ¿no? Después sí, ya. Pero yo la incluí mucho a ella porque efectivamente me parece que es un acontecimiento ese libro. Es un libro hermoso y para seguir leyendo todo el tiempo, además, ¿no? Para tenerlo ahí cerca y abrirlo cada tanto. Elogio del riesgo de Andy Furmantel lo recomiendo muchísimo. Sí. Estás escribiendo... Después recomendaría a Barthes, digo, para hablar del amor, sí, ¿no? Claro. Barthes. ¿Ya estás escribiendo algún otro libro o no? ¿O ya estás descansando? No, estoy descansando en el sentido que no lo estoy escribiendo concretamente, lo estoy pensando, digamos. Y estoy leyendo para el libro que diría que no es descanso o escribir, porque a mí la escritura me da mucho placer y no me cansa en ese sentido, ¿no? No es un trabajo en el sentido de que tengo que ponerme a escribir. Claro. Escribo cuando quiero, como quiero, y lo que sí estoy en la etapa de lectura más que de escritura en este momento. Y sí, es un libro sobre el cuerpo,